Pues ya estamos en principio en directo, deberíamos estar en directo eh, en el, en el canal de Growth Lab de Twitch, del Laboratorio Filosófico del Antropoceno y del Decrecimiento. Hola a todos y a todas las que nos escuchéis en directo o en diferido cuando subamos esta entrevista a nuestro canal de YouTube. Tenemos aquí hoy a un invitado especial, a Josep Melero. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo va? Muy bien, gracias. A continuación le presentaremos. Yo soy Cristian Moyano, que soy investigador postdoctoral en el Instituto de Filosofía del CSIC, para quien no me conozca. Y hoy estoy representando el laboratorio filosófico, eh, que también está auspiciado por la Red Española de Filosofía. Y iniciamos con el día de hoy, que se celebra el World Rewilding Day, el Día Mundial del Rewilding. Iniciamos un ciclo dentro del laboratorio de entrevistas sobre este tema tan interesante de rewilding, que podemos traducir por renaturalizar, resilvestrar, resalvajar. Tiene muchas traducciones posibles y ninguna a veces capta del todo el significado. Hoy abordaremos un poquito en qué consiste esta estrategia, esta práctica del rewilding. Y bueno, quizás algunos os preguntaréis, pero ¿por qué hablar por qué el laboratorio del decrecimiento y el antropoceno, ¿no? Si justamente los geólogos se reunieron hace poco y han dicho que el antropoceno no tiene una validez geológica como tal a nivel estratigráfico, ¿no? Parece que han rechazado el uso del término, de que nos dirían que no, seguimos en el periodo del Holoceno. Bueno, nosotros consideramos que sigue teniendo mucha relevancia sociopolítica y por otros factores hablar de antropoceno y porque sigue apelando igualmente a una situación de crisis ecológica grave que tenemos encima, una crisis ecosocial, que como ya sabréis sobradamente, pues está marcada por el calentamiento climático, el cambio climático acelerado, que se decía, ¿no?, de que no deberíamos superar ese grado y medio al final de la década y ya estamos en algunos meses superando los 2 grados incluso, así que es una situación alarmante desde el punto de vista del calentamiento global. También estamos en una situación de gran pérdida de biodiversidad, ya se habla, ¿no?, de la sexta gran extinción masiva de especies, y algunos informes pues, nos dicen que los últimos 50, 60 años hemos acabado más o menos con el 70% de las especies silvestres que se puedan monitorizar, así que no es una cosa menor. Y entonces, claro, con todo este panorama, ¿qué podemos hacer? ¿No? Pues bueno, hay algunos colectivos que nos dicen podríamos hacer rewilding. Y justamente, que es el tema de la entrevista de hoy, el rewilding, leía por redes sociales una pequeña cita de un ecólogo conocido que trabaja en Irlanda, que trabaja también en estos temas, un poco de restauración ecológica, de rewilding y tal, y la cita decía lo siguiente al respecto del rewilding. Lo decía en inglés, pero bueno, lo traduzco. Decía, renaturalizar, hacer rewilding en grandes áreas de tierra y mar nos proporciona la mejor esperanza imaginable, junto con cortes drásticos en combustibles fósiles, para afrontar la emergencia climática y la de biodiversidad. Nada más puede hacer la tarea tan rápido o tan efectivamente como el rewilding. Entonces, bueno, yo creo que con esta cita podemos provocar un poquito esta discusión en torno a qué podemos entender por rewilding. Entonces, Josep, te voy a presentar que antes no te he presentado. Josep es técnico medioambiental y técnico en ordenación del territorio, técnico en sostenibilidad y técnico en compostaje. Y me atrevo a decir que también eres un apasionado del rewilding y creo que eso lo puede demostrar que eres el creador de un grupo de Facebook que me parece que se creó hace 4 o 5 años, puede ser algo así, que es un grupo de Facebook sobre rewilding en la península ibérica que cuenta con casi 2.000 miembros, así que bueno, que no es poco la afición que hay sobre estos temas, ¿no? Así que, bueno, Josep, ya que te tenemos aquí, queremos aprovechar un poquito para hacerte algunas preguntas y creo que podría ser interesante comenzar por preguntarnos, ¿no?, de que el rewilding, esta renaturalización, a veces se entiende como recuperar espacios salvajes, recuperar naturaleza salvaje. Entonces,
yo te preguntaría, ¿qué entendemos cuando nos referimos a naturaleza salvaje? ¿Qué son esos espacios salvajes, esas especies salvajes a las que nos referimos? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, pues es una pregunta interesante porque muchas veces pensamos que lo salvaje es bueno, lo prístino, lo no alterado, Mm, pero no sabemos muy bien qué es eso prístino y no alterado. A lo mejor vamos a un bosque, el mejor conservado de la zona más próxima a casa, y resulta que probablemente no tenga nada de salvaje. O sea, ujú, sea ya, de hecho, bastante alterado. Por tanto, eso de salvaje, a mí me gusta mucho un- una, una, una cosa que se dice del síndrome de la referencia cambiante, que es cada uno mm, entiende por salvaje lo que ha vivido, como la parte más natural de lo que ha vivido él. Y eso puede haber cambiado mucho a lo largo del tiempo. Entonces, mm, mm, eso de salvaje es difícil de definirlo como una cosa estática mm. y concreta. Es un poco muy relativo, muy relativo. Hay todo como un espectro, ¿no? Es algo como dinámico en el cual podríamos hablar quizá de un gradiente de más salvaje o menos salvaje, pero decir como algo totalitario lo salvaje o lo no salvaje es complicado. Exacto, exacto. No es un término absoluto, es un término relativo. Sí, sí. Ujú. Claro, yo pienso que justamente ahora en el contexto que estamos, este que decía, ¿no? De antropoceno, de crisis ecológica, donde un poco el ser humano, las presiones humanas han afectado a tantos ecosistemas sobre la vida de tantas especies, animales, de plantas, eso, decir, ¿no? Que sus comportamientos, por ejemplo, de estos ecosistemas, de estas especies, no ha sido alterado en ningún modo por el ser humano, pues es casi ilusorio, ¿no? En un modo u otro ha sido alterado, se han tenido que adaptar al cambio climático, entonces se ven alterados muchas veces por esta situación. Entonces, bueno, podemos hablar de quizá eso, una naturaleza que está perdiendo salvajicidad, por decirlo así, está perdiendo grado de silvestre. Pero bueno, el rewilding justamente buscaría esto, ¿no? Porque, bueno, hay muchas formas de recuperar naturaleza o de proteger la naturaleza. En este sentido, están estrategias más clásicas o tradicionales dentro de la biología de la conservación, las más conservacionistas, pero el rewilding tampoco es igual a otras estrategias, ¿verdad? No, de hecho es bastante diferente al conservacionismo clásico, que entendemos por conservacionismo. Desde un punto de vista conservacionista, lo que importa es, pues eso, mantener las especies y mantener los lugares que ya están bien conservados. En Mm, cambio, el rewilding no se basa en eso, se basa en recuperar espacios. Y se puede partir de un espacio totalmente degradado. De hecho, algunos de los espacios en los que se está haciendo rewilding y ahora son ejemplo icónico, han partido de un espacio, de una fase muy degradada. Hay algunas zonas de África que habían sido intensísimamente utilizadas por la ganadería, habían quedado totalmente degradadas sus pastos y demás, y ahora pues albergan elefantes, leones y ujú, mucha variedad de fauna que incluso ahora dirías, pues ha sido siempre un espacio prístino. Pues no lo ha sido, ha ujú, sido un espacio degradado que se ha ido recuperando. O sea que el rewilding respecto al conservacionismo, una de las diferencias es esta, es que mm, el conservacionismo pretende mantener o conservar una cosa que ya está bien, ujú. conservar las especies que allí viven, y en cambio el rewilding, hombre, si está en estas condiciones, por perfecto, pero si no, se puede establecer desde cualquier punto de partida y ir subiendo en complejidad y al intentar llegar a lo más complejo que se pueda en un ecosistema, en un espacio dado. Podríamos decir entonces que el rewilding tiene un punto más ambicioso quizás en su enfoque, por lo que Totalmente. respecta, sí, ¿no? Lo que, de hecho, la cita que has hecho al abrir la charla me ha gustado mucho porque Mm, el rewilding es esperanza y la mm, conservación muchas veces conduce a la ecoansiedad, porque conservar y ves que se te van de las manos, a veces mm, te crea más ansiedad y eso al final acaba llevándote hacia el estar pasivo, el no actuar, porque te crees que no vas a poder cambiarlo. En cambio, el ujú. rewilding es todo lo contrario, es esperanza. Es saber que puedes, saber que si lo intentas se puede llegar a una complejidad mayor, a un grado de naturalidad mayor. O sea, no hay ninguna escala que sea dada por inútil y por insalvable, porque no, sí que se puede. Mm. De hecho, hablando hace no mucho, hace unas semanas, tuve la suerte de participar también en una charla con Jordi Palau, el autor de Rewilding Iberia, también un experto en el tema del rewilding, y él matizaba la importancia del rewilding, a diferencia de otras estrategias,
que decía que justamente el rewilding, el enfoque no es recuperar una especie determinada, sino que es recuperar procesos naturales, ¿no? Y al entender desde una visión más sistémica, ¿no? Esta red de la vida como procesos, pues ya quizás hace que no nos anclemos solo en una determinada especie y podamos pues ser más ambiciosos o bueno, tener más esperanza, como bien dices, ¿no? Por recuperar estos procesos. De hecho, también en relación a lo que decías al principio del punto de referencia cambiante, a mí me da la sensación de que quizás estrategias conservacionistas más tradicionales, pues justamente es más fácil que caigan en ese síndrome, en ese sesgo de la referencia cambiante, ¿no? De quedarse con lo que consideran normal que hay que mantener, que tenemos a día de hoy o que teníamos hace poco, ¿no? Las generaciones de nuestros abuelos quizás nos decían, pues antes todo esto era, yo qué sé, todo un bosque de abetos, ¿no? Un bosque de abedules. Pues a lo mejor ese ecosistema ya estaba alterado, ¿no? Porque tenemos esa referencia que según qué escala estemos tomando a nivel temporal, pues pueda ser ya un ecosistema alterado, ¿no? Entonces, me da la sensación de que quizás el rewilding puede sortear un poco más este punto de referencia cambiante. Sí, mira, si te pones a mirar, por ejemplo, yo qué sé, el Parque de Picos de Europa Sí. tiene unas grandes extensiones de prados, de pastos, pero eso en definitiva, si te lo pones a mirar fríamente, no deja de ser más que un espacio totalmente alterado. No digo que que no sea interesante, es un espacio alterado por la ganadería. Y allá lo que prima son las vacas. Y es un espacio, en teoría, para la conservación, pero en realidad es un espacio agroganadero, no es otra cosa. Eh, que tiene su valor ambiental, evidentemente. Hay muchísimas especies que están viviendo allí y que las conservamos allí. Pero no deja de ser un espacio totalmente intervenido. No es un espacio natural. Es un espacio muy alterado. Te digo, con muchísimo interés, pero un espacio alterado al fin y al cabo. Claro. Y claro, también dentro del rewilding, esto también Jordi Palo lo explica muy bien en su libro y otros autores como Natalie Petorelli, que también es una ecóloga de Reino Unido, y nos dicen que dentro del rewilding igualmente es un movimiento, una práctica también plural. Hay muchas formas de hacer rewilding en función del contexto, de qué estado se encuentra el ecosistema. Y entonces podríamos decir que hay muchas metodologías posibles, ¿no? de aplicar el rewilding. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir al respecto? Porque, por ejemplo, estos autores nos dicen de que según la escala de referencia espacial, podemos hablar de a macroescala hacer rewilding en grandes parques nacionales, ¿no? Con 100.000 hectáreas, por ejemplo, o si es a pequeña escala en el casco urbano, se puede hacer un pequeño rewilding urbano a pequeña escala, ¿no? Eso en cuanto a la escala geográfica o la escala espacial. Luego nos dicen que también un poco en función del tipo de acción que llevemos a cabo, podemos hablar de un rewilding más activo o trófico, de reintroducción de especies, o quizás simplemente pasivo, ¿no? De retirar la intervención humana. Entonces, ¿qué nos dirías? Bueno, es que el rewilding a mí me recuerda un poco, en este sentido que estás hablando ahora, a compararlo con un ecosistema. Un ecosistema tanto puede ser una gota de agua como el planeta. O sea que todas las escalas son posibles en un ecosistema. Pues el rewilding es lo mismo. Tanto te puedes referir a un alcorque de un árbol, de 1 metro cuadrado alrededor del árbol, como te puedes referir a un gran bioma más grande que tengamos ahora mismo, ¿no? A la selva amazónica, por decir algo. Por tanto, no hay escalas. O hay todas las escalas, si quieres, de otra manera, ¿no? Tanto puede ser desde el punto de vista geográfico, como estemos diciendo, a todas las escalas, como desde el punto de vista trófico, como también estabas comentando, se puede Sí. dejar hacer o se puede ser activo. De hecho, dejar hacer a la naturaleza está muy bien, pero no es bien hacer rewilding. Es eso, dejar hacer, pero eso no tiene necesariamente que llevar a un espacio realmente resiliente y autosostenible, porque algunas especies igual no pueden llegar. Por desgracia, ahora nuestros espacios naturales están desconectados entre sí y algunas especies necesitan trasladarse y poder llegar, y eso puede ser muy difícil si no las reintroduces. Por eso muchas veces también se asocia el rewilding a la reintroducción de especies. Y no necesariamente es eso, pero sí que muchas veces no queda más remedio que hacerlo. Por tanto, sí que en parte sí que es reintroducción, ¿no? Lo que estabas hablando Claro. del rewilding trófico es una parte muy importante de lo que ahora se llama rewilding, porque muchas veces es un rewilding activo, porque no queda más remedio, porque si no, no llegan las especies. Porque los Pero ecosistemas ya están muy alterados, una especie pues ya no puede sobrevivir ahí, ¿no? Y tiene que ir a otra parte, o hay fragmentación del territorio.
y no puede llegar por sí Sí, sí, sola. sí, sí, claro. Los grandes herbívoros o los grandes carnívoros muchas veces si son ausentes, si no los introduces no llegarán. O puede que lleguen, pero el problema es que estamos un poco, como has dicho al principio cuando hablabas de la Mm, crisis climática y la crisis biológica, mm, es que no tenemos tiempo. Igual que no tenemos tiempo para la crisis climática y tenemos que actuar ya, tampoco tenemos tiempo para la crisis biológica y tenemos que actuar ya. No mm. podemos dejar perder más especies y no me estoy refiriendo tanto a las especies en sí, sino a las seves funcionalidades, que de hecho es en lo que se basa el rewilding, es la función más que en la especie en concreto. Y las necesitamos ya, porque necesitamos ecosistemas funcionales, ecosistemas que puedan autosostenerse en el tiempo y que no necesiten gestión, porque al final nosotros no vamos a estar, no podemos estar siempre encima para corregir Claro, errores que claro. nosotros mismos provocamos, porque eso no funciona. Ya se ha visto que no funciona. Mm, Necesitamos que los ecosistemas sean autosostenibles como lo han sido toda la vida, porque muchas veces se dice que mm. si no se interviene, si no se controla, si no se hace silvicultura, si no se caza, si no sé qué, no funcionan los ecosistemas. Bueno, antes de estar los humanos funcionaban y Claro. durante millones, miles de millones de años funcionaban. Por tanto, no necesitan nuestra gestión. Eso Mm, no quiere decir que no gestionemos. Muchos espacios están alterados y necesitan gestión, incluso los que queremos conservar y potenciar. Por tanto, la gestión sí que es necesaria, pero lo que tenemos que hacer con el rewilding es que cada vez sea menos necesaria la gestión porque claro. el propio espacio sea autosostenible. Claro, hay que confiar un poco en las capacidades, ¿no?, que tienen las demás especies silvestres para poder también desempeñar sus funciones propias en los ecosistemas naturales, me imagino. Y claro, esas funciones no se pueden dar en diferentes ámbitos. A nivel, bueno, en un ecosistema pues más forestal, puede darse incluso en el suelo, ¿no? A nivel de rewilding edáfico, que a veces se está trabajando, ¿no?, con algunos insectos. También incluso en el mar, ¿no? ¿Por qué no el rewilding marino de los océanos? También creo que es un temazo muy importante, que supongo que se está trabajando al respecto, ¿no? Es más difícil, mucho más Claro, difícil, porque claro, mm, reintroducir una ballena sería como bastante complicado, pero sí, claro. sí, evidentemente que sí, evidentemente que sí. Sí, 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 Sí. sí que se pueden hacer muchas cosas y se tienen que hacer muchas cosas. Y claro, toda esta pluralidad de, bueno, de posibles estrategias que hay de rewilding por renaturalizar, pues claro, también tienen plantea sus retos, ¿no? Sus retos sociales, retos económicos, políticos y legislativos, muchas veces legislativos también, hace que se dificulte que se lleven a cabo algunas prácticas de renaturalización. También tiene sus dificultades culturales de que a las personas a veces les causa rechazo, el retorno de lo salvaje, ¿no? Se le despiertan miedos, repulsión, pues diferentes emociones de rechazo. Y entonces, ¿cuáles tú dirías que son las críticas que más sueles escuchar por parte, por un lado, pues del público en general, de la gente, y por otro lado también de los biólogos de la conservación? Porque creo que a veces también muchas de las críticas vienen incluso dentro de la gente del propio nicho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo me considero conservacionista, ¿eh? Y en cambio Mm, tengo, bueno, debates importantísimos con más conservacionistas porque no lo ven como yo, claro, y tenemos visiones diferentes. Pues claro. sí, las, lo que te dicen a veces es muy chocante. Una de las primeras cosas que muchas veces se habla es de que quieres convertir un espacio en un parque temático. Y no es eso, no es un parque temático, Un porque safari, creen ¿no? que Muchas veces, sí, como un un zoológico. safari. Exacto. Y no, no, no se trata de eso, ni mucho menos. Lo que quieres es que sea un espacio autosostenible y eso, bueno, pues implica muchas cosas, pero no, no es un parque temático, ni mucho menos. Es un espacio, repito, que no necesite la intervención continua de las personas. Bueno, también te dicen bueno, que no son figuritas de un Belén, ¿no? Los pobladores del lugar y que ellos han intervenido toda la vida y que tienen que seguir haciéndolo. Y yo no diré que no, ni mucho menos. Pero también tenemos que dejar espacio a la naturaleza. A veces comparo al ser humano con un gas. Los gases tienden a ocupar todo el espacio disponible. Pues nosotros igual, tendemos a ocupar todo el espacio disponible y no dejamos espacio a la naturaleza. Y eso es una cosa
que tarde o temprano tenemos que hacer. Ya lo hizo, ya lo propuso Wilson. Wilson dijo que, Edward Wilson, que dijo que se tenía que dejar la mitad de la Tierra y los mares a la naturaleza, a que evolucionen también como de forma propia y sin nuestra intervención. La ONU también lo recogió y hizo Que no quiere decir la mitad del planeta sin tocar y la otra mitad todos los humanos concentrados, sino significa, ¿no? Algunas zonificar. Zonificar. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, la ONU rebajó el 50 al 30, el famoso 30-30-30, que es el Sí, 30% antes de 2030. Bueno, un poco sí. de esto, pero en definitiva todo va por el mismo camino. Tenemos que dejar espacio a la naturaleza. Tenemos que hacerlo. Y muchas veces también se dice, una de las críticas es que no es posible porque no hay espacio. No hay espacio disponible para la naturaleza. Todo lo necesitamos porque somos muchísima gente, muchos miles de millones de personas y es imprescindible utilizar todo el espacio. Pues eso también, tampoco es del todo cierto, porque cada año en la Unión Europea se abandonan 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas en la Unión Europea que no se dejan de explotar agrícola y ganaderamente. O sea que es una superficie enorme, enorme. Claro. Y siguen habiendo pobladores allá, lo que pasa es que dejan de trabajar la tierra por muchas razones, por muchísimas razones. Nos hemos en Europa concretamente, nos hemos convertido en un continente de servicios y ahora casi todo nos viene de fuera, consumimos lo que se produce fuera y no lo producimos aquí. La Y globalización. eso, sí, la Sí, sí. globalización. Eso tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es que nos permite ahora disponer de espacio que a lo mejor estábamos utilizando en exceso y de forma un poco loca, pero también tiene su contrapartida negativa, porque eso significa que a lo mejor otros están explotando sus espacios para que nosotros tengamos esos productos. Y claro, eso es neocolonialismo, en definitiva. Claro, O claro. sea Sí, que sí, sí. tampoco es eso, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Tenemos que ser conscientes que no le podemos decir a un masái que conserve el león mientras nosotros no conservamos nuestros lobos, ¿no? O sea, la responsabilidad es de todos y a nivel mundial y tenemos todos que hacer algo. Y además, en los espacios conservados pueden tener interés, pero es que ya tienen un interés intrínseco. La conservación de la naturaleza ya tiene un valor por sí sola, sin tener que sacar un rendimiento económico, porque parece que todo tenga que tener rendimiento económico. Y eso no tiene por qué ser así. Pero es que incluso por el mero hecho de que un espacio conservado esté bien y sea autosostenible, nos puede ofrecer los famosos, y no sé si los conoceréis todos, los servicios ecosistémicos, las prestaciones que nos da la naturaleza y que muchas veces no somos conscientes de que nos las está dando hasta que no los perdemos, ¿no? A veces pongo algún ejemplo curioso y puntual. Yo qué sé, no sé si ahora viene a caso o no, pero bueno, lo comento rápido. En la Sí. India, por ejemplo, se empezó a utilizar un antiinflamatorio para el ganado, que era el diclofenaco. El diclofenaco resulta que a los mamíferos no les hace nada, pero a las aves las mata. Y con el uso de este producto, las poblaciones de buitre llegaron a caer en un 95-98%. Es una burrada, muchísimo. Casi se llegan a extinguir 4 especies de buitres. En principio dices, bueno, ¿y el buitre a quién le importa? Bueno, pues a consecuencia de que se extinguieron los buitres, empezaron a aparecer brotes de rabia. ¿Y dices, rabia? Sí, claro, quedaban más cadáveres a disposición de los perros son los transmisores de la rabia, y aparecía más rabia en humanos. Aparecía más tuberculosis, más brucelosis, más cólera, porque animales que se morían de enfermedad no eran eliminados por los buitres y esos gérmenes llegaban después a otras especies o a las mismas especies en mayor cantidad, ¿no? E incluso a los humanos. O sea que son cosas que no las tienes previstas, no sabes qué van a pasar. Claro. Esas prestaciones que nos da la naturaleza son muy valiosas y nos ofrece agua, aire limpio, nos protege de las enfermedades. Quién sabe si destruimos un espacio natural y nos ponemos en contacto con especies con las que no tenemos contacto, va a salir otra nueva pandemia tipo COVID. Pues no lo sabemos. Por tanto, eso también tiene un valor intrínseco y muy importante y muy difícil Claro. de valorar económicamente. No saldrá en el balance de cuentas de unas empresas, Claro, pero claro. es importante.
Pero tiene un valor, sí, sí. Justamente comentabas el caso de los buitres, ¿no? El declive de los buitres, cómo afectó en la salud pública de la India, me parece que de parte de Pakistán también. Y como ejemplos como este no es un ejemplo aislado, porque por ejemplo tenemos también los anfibios de Costa Rica, me parece, y Panamá, ¿no? De que me parece que también se ha visto como el declive de estos anfibios por la quitridiomicosis, ese hongo que les afecta, ha llevado a que puedan comer muchos menos mosquitos y entonces ha habido más brotes de dengue y de malaria. Entonces, hay Exacto. muchas relaciones dentro de la casuística que puede ver las conexiones, esas interdependencias entre la biodiversidad, de tener muchas especies silvestres, ¿no? Y la posible mitigación de propagación de enfermedades pues, zoonóticas. Y también pienso, por ejemplo, en el caso de un estudio que salió al respecto, eh, hace unos pocos años, de cómo los lobos también en el noroeste de España ayudaban a cortar la transmisión de tuberculosis, ¿no? Con la caza que hacían de los jabalíes infectados. Entonces, creo que hay muchos ejemplos al respecto que nos puede demostrar justamente el valor tan importante que tiene la biodiversidad para nosotros y que tiene en sí misma también. Ujú. Mira, el ejemplo que acabas de poner de la tuberculosis. Si un lobo mata una, dos o tres vacas o ovejas o lo que Mm, sea de una explotación, es horrible. Pero si al ganadero le detectan una, dos o tres vacas, cabezas de ganado, que mm, tengan tuberculosis, muy probablemente le ordenen matar todo el rebaño. O sea que es mucho más grave sí, y además incide puntualmente incluso más sobre este propietario que un lobo le mate dos o tres ovejas, ¿no? O sí, sea sí, sí. que a veces eso es, bueno, no se explica lo suficiente, pero claro, los lobos no son tontos y seleccionan sus presas y van por los Mm, animales más fáciles de matar y esos son los animales enfermos y eso evita la transmisión de enfermedades. Y lo mismo que hemos dicho antes, si además se lo encuentran muerto la carroña pues, y se lo comen, pues esa carroña ya no será fuente de gérmenes para animales que están sanos, ¿no? O sea que son cosas claro. que tenemos que tener en cuenta. Claro, claro. Y para facilitar, ¿no? Tener poblaciones de animales silvestres, pues hace falta también menos fragmentación del territorio, ¿no? Hace falta conectividad ecológica, que eso también es otro punto que a veces sale en las discusiones a lo de rewilding, de que se dice que, bueno, que es que falta conectividad ecológica en la península ibérica, entonces, ¿cómo es posible hacer un rewilding donde se favorezcan las migraciones de animales, ¿no? De herbívoros silvestres, por ejemplo. Y bueno, yo lo que suelo Sí, responder es que es un poco un work in progress, ¿no? Me imagino. sí. Bueno, es que yo creo que no se tiene que hacer conservación en todo o nada. O Mm, sea, no se puede hacer conservación aquí absolutamente y no conservación en el resto, que es un poco el esquema americano. Los americanos hacen mucho eso, ¿no? Tienen parques mm. nacionales donde no se puede hacer nada, pero a la que sale un lobo o un bisonte de allí, se lo cargan. O sea, eso no es posible Un porque planteamiento la muy dicotómico, ¿no? Sí. sí, sí, la naturaleza no entiende de fronteras. Si los Mm, animales no pueden, y las plantas, no pueden migrar de un lugar a otro, pues mira, ahora estamos en plena crisis climática. Si las plantas no pueden llegar a los lugares en los que en un futuro próximo tendrán las posibilidades de sobrevivir y donde ahora no y donde viven ahora no las tendrán, mm, mm. pues al final se extinguirán esas especies y con ellas muchos servicios ecosistémicos que Claro. no son vitales y que no somos conscientes. Por tanto, conservar la fauna, la flora y las interconexiones es importante porque es en nuestro futuro lo que estamos haciendo, invirtiendo. No es más ni menos que eso. Por Ujú, ejemplo, si pueden migrar los rebaños domésticos incluso, ya no te hablo de salvajes, incluso los domésticos, y hacer transhumancia. Esos rebaños, cuando comen aquí y defecan a unos cuantos kilómetros más allá, llevan las semillas de las plantas a esas distancias. Si no existe esta conexión, ya digo, estoy hablando ahora ya de animales domésticos, ya no de salvajes. Si no existe esta conexión, estas plantas no podrán desplazarse hacia lugares en los que podrán vivir. ujú. Sabemos que el clima va a cambiar. Sabemos que aquí muchas especies no van a poder sobrevivir. Tenemos que facilitarles el traslado. Y ese Mm, traslado lo facilitan los animales. Por tanto, los sí. animales tienen que poderse desplazar. Por tanto, tenemos que hacer una matriz productiva que sea permeable. Ujú, No solo ya estamos hablando de corredores ecológicos, que es otra cosa, sino que incluso la matriz productiva, la matriz en la que cultivamos y de la que nos alimentamos, tiene que ujú. ser también permeable. Tiene que tener permeabilidad y sostenibilidad, que es que forma parte un poco de lo mismo, del mismo concepto. Claro, yo me imagino, ¿no? Que en esta
parte permeable es lo que, no sé si es lo que a veces se llama las buffer zones, las zonas como de colchón o zonas de amortiguación, ¿no? Que un Sí. poco se conectan a actividades humanas, que las personas puedan seguir viviendo allí, trabajando allí, pero está cerca también de un núcleo donde ya no se permiten actividades extractivas para proteger mejor la naturaleza, pero si hay migraciones de animales, por ejemplo, de esos núcleos y salen afuera a las zonas de amortiguación, hay una legislación que impida cazarlos, ¿no? Porque, como decías, los animales no tienen de fronteras. Y como decías también en el modelo americano, a veces sale un animal del Parque Nacional, pues chao. Entonces, yo creo que va un poco por esta línea. Ujú. Esa es la filosofía un poco de Europa, más que Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos una densidad de población mucho mayor que ellos y eso Mm. dificulta. Pero también se dice, por ejemplo, que no hay espacio para el lobo. Ostras, pues Alemania tiene una densidad de población mucho mayor que nosotros y ya tienen 1.500 lobos. Italia Italia. Mm. mismo. Estamos en zonas muy humanizadas, incluso mucho más humanizadas que la península ibérica, y que están recuperando poblaciones de depredadores, que ya es lo más difícil de admitir por la sociedad en general, ¿no? O sea que sí, Sí. sí que es posible, y tanto que es posible. Falta también voluntad y un cambio cultural, ¿no? Porque, bueno, no sé de dónde vendrá este rechazo que tenemos aquí tan histórico al lobo, a pesar del trabajo de divulgación que hizo Félix Rodríguez, ¿no? Pero bueno, parece que aquí es un proceso lento que cuesta, cuesta. Sí, también es verdad que los ganaderos y los agricultores no tienen que pagar el pato. O sea, es evidente también que la compatibilización de la conservación de la naturaleza con la producción, bueno, pues tendrá sus momentos y sus puntos en los que habrá roces. Mm. Y todos como sociedad también tenemos que asumir eso. O sea, yo entiendo que si a un pequeño agricultor que tiene pocas hectáreas le entra una manada de ciervos y se le come pues todo lo que acaba de plantar, pues mucha gracia no le hará. Y entiendo que la sociedad tiene que resarcir esas pérdidas económicas porque al fin y al cabo lo que se está protegiendo es el patrimonio común, porque la fauna y la flora es el patrimonio común de todos. Claro. Por tanto, unos no tienen que pagar lo que vamos a disfrutar todos, ¿no? Y es un patrimonio tan común, tan importante como lo es el arte. O sea, es a veces una comparación que he visto alguna vez, ¿no? La pérdida de una especie es como entrar en un museo y quemar un cuadro para calentarte, ¿no? O sea, estás perdiendo un valor único que no se va a poder recuperar de ninguna otra manera y que es para siempre. O sea, es para Claro, siempre como perder un Velázquez, ¿no? O claro. sea, Sí, sí, sí. es una cosa que tenemos que interiorizar. O sea, la pérdida de una mariposa es importante. Me hace gracia, bueno, un ejemplo que pone Miguel Delibes, el hijo del literario, el Sí. escritor que todos seguramente conocéis y que fue director, el hijo, fue director de Doñana, ¿no? Que Mm. pone siempre el ejemplo de una lavadora y un electrodoméstico al que le vas sacando piezas, ¿no? Y eso lo compara con perder especies. Tú le vas sacas un tornillo, le sacas otro tornillo, la lavadora funciona, pues sigues sacándole tornillos y la lavadora sigue funcionando, pero llega un momento que la lavadora deja de funcionar. Y es un todo o nada, ¿no? Es el colapso. Pues eso es lo que estamos haciendo con la naturaleza. Estamos perdiendo especies mientras medio funciona, ¿vale? Pero cuando llegue el colapso ya no lo podremos detener. Y Y cada vez tenemos... más se tambalea la lavadora. Cada vez se está Sí, sí, tambaleando sí. más. Es que tenemos ejemplos muy claros y a la vista. Seguro que habéis visto imágenes del Mar Menor y todo lo que ha pasado con el Mar Menor. Pues eso es simplemente por actuar mal, por dejar llegar muchos nutrientes a ese espacio, que se atropellan las aguas, se convierten en sopas verdes y eso mata a todos los animales porque se quedan sin oxígeno, no pueden respirar y ya está. Es un feedback positivo, ¿no? Todo va en cadena, a la que llegas al punto, al umbral en el que eso se desencadena, ya no lo puedes volver atrás, ¿no? Claro. Pues eso es lo que estamos haciendo con el planeta entero y eso es lo Sí, que sí. tenemos que revertir. Sí, sí, y no solo esa visión, ¿no? De que también está por ahí, ¿no? De que un poco el planeta, la biosfera funciona como un engranaje de múltiples piezas y que si vamos sacando piezas se desmorona, sino que además no solo estamos hablando de tornillos, estamos hablando, que decías, ¿no? De seres vivos con sus propias capacidades
que como decía Rachel Carson, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar esa capacidad de asombro por cada propio ser vivo, ¿no? Que tiene sus propias capacidades y sus formas de funcionar. Entonces, cada uno es una obra de arte prácticamente, ¿no? Entonces, habría que tirar también por ahí, ¿no? Yo creo que a nivel filosófico es muy interesante recuperar una actitud de humildad justamente en nuestra posición en el mundo y de valorar de lo que son capaces las otras especies. Y más preguntas que teníamos aquí que creemos interesantes por hacerte es, claro, hemos hablado un poco de los retos que plantea el rewilding, de los beneficios, pero mucha gente seguramente que nos esté escuchando, se preguntará, vale, ¿y dónde podemos hacer rewilding hoy en día? ¿No? ¿En qué lugares, en qué zonas es posible hacer rewilding? Porque, claro, si hablamos de hacer rewilding, por ejemplo, en grandes parques nacionales, es posible y solo tenemos que restringirnos a hacer rewilding ahí. No, no, no. El rewilding, como he dicho al principio cuando lo comparaba con un ecosistema, no tiene escalas. O sea, el rewilding, la renaturalización, la podemos hacer desde un alcorque de un árbol hasta un espacio enorme. Pero es que incluso los parques nacionales se van a quedar pequeños por muy grandes que sean. Porque es lo que hemos dicho antes, la fauna y la flora no entiende de fronteras y se va a salir. Y por tanto, todo el espacio tiene que ser susceptible de poder albergar vida. Hemos de convivir con la vida, es que no hay otra manera. No, no formamos parte de la biosfera, somos parte de la vida y hemos de convivir con la vida. No, no podemos abstraernos a ella. Por tanto, eso es inamovible. Ahora bien, claro, no es lo mismo conservar una especie de pulgón, por decirte algo, que tiene un área vital muy pequeña, vive en la plantita y se mueve muy poquito o nada, que conservar un gran depredador como el lobo, por ejemplo. Claro, si una manada de lobos necesita mínimo 10.000 hectáreas y necesitas una población mínima de 50 o 60 manadas para que se pueda perdurar en el tiempo, estamos hablando de 500.000 hectáreas. Es un Claro, espacio enorme. claro. Claro, difícilmente vamos a tener un parque nacional de 500.000 hectáreas. No lo vamos a poder tener probablemente porque no nos cabe. En Pues Estados tendremos Unidos es que más fácil acercarse, ¿no? En América es más fácil llegar a algo así, pero aquí... aquí no. Mm, Pero se está viendo que en Italia lo están haciendo. ¿Por qué? Pues porque los lobos no viven solo en los parques nacionales, viven fuera de los parques nacionales. Bueno, aquí también, viven fuera de los parques naturales. Y mm, no nos queda más remedio que convivir con la fauna y con la flora fuera de los espacios protegidos. Y por eso hablamos un poco de esa permeabilidad. Y esa permeabilidad, hacerla compatible con nuestra vida. Porque es que es la única posibilidad de que eso pueda perdurar en el tiempo. Estamos mm. hablando desde un punto de vista puramente egoísta incluso, ¿eh? Nuestra supervivencia depende de ello, no podemos abstraernos, porque si la biodiversidad colapsa, nosotros colapsamos también porque formamos parte de la biodiversidad. Y, por ejemplo, claro, también pensaba, ¿no? En los proyectos que están llevando a cabo, porque aquí en España pues está el proyecto nuevo que salió no hace mucho, ¿no? Por Cuenca, por Castilla-La Mancha, y están trabajando un poco en todo esto, ¿no? Creo que desde muchos sectores a nivel social, con la gente. Es un proyecto que está en marcha. Sí, ellos tienen un ámbito de actuación de 800.000 hectáreas. No quiere decir que quieran, bueno, que quieran, que puedan actuar sobre estas 800.000 O que hectáreas, sino estas que 800.000 hectáreas sean un cercado, ¿no? Que es lo que a veces la gente teme, ¿no? Que va a ser un cercado y nadie va a poder entrar en ese espacio. No, la gente no. vive ahí y trabaja ahí. Exacto. Ellos lo que están haciendo ahora, por ejemplo, es negociando derechos de pasto. Hay muchos derechos de pasto comunales que ahora no se están explotando porque la gente no se dedica a la ganadería y están negociando esos derechos de pasto y en lugar de poner ovejas, están poniendo pues caballos percehuasqui o de otras razas, están poniendo uros, que es tauros, que es una especie de vaca recreada utilizando otras razas primitivas para recrear lo que había sido el uro, el toro salvaje europeo, y están intentando demostrar con pruebas piloto a pequeña escala que lo que se está haciendo allí es positivo para la sociedad en conjunto. ¿Qué es lo que se intenta? Esas 800.000 hectáreas, repito, no son lo que tú estás diciendo, no va a ser un parque temático, no va a ser un gran safari donde vamos a poder entrar para ver eso y que será intocable. No, será un espacio que tendrá que tener zonas, evidentemente, sí, conservadas, pero también zonas esponja donde habrá un uso, porque no queda otra, y un uso compatible con la conservación de la naturaleza y
pues un poco de todo. Ujú. Es definir o zonificar el espacio para que todo sea posible y todo tenga cabida. Porque, repito, si no tiene todo cabida, la cosa se desmiembra y se cae. Claro, se tambalea. ¿Y por qué? También es otra pregunta que se suele hacer, ¿no? ¿Y por qué reintroducir o por qué apostar por la recuperación de estos herbívoros silvestres, ¿no? ¿Por qué caballos asilvestrados, bóvidos asilvestrados y no domésticos y ya está, ¿no? ¿Qué diferencia hay en sus funciones? Bueno, pues la diferencia es que unos son para producción y otros son para vivir como animal salvaje. Claro, si tú Ujú, produces vacas o caballos o, bueno, estás produciendo carne, no estás produciendo vacas o caballos, estás produciendo carne. Lo que te ujú. interesa es, pues, producir el máximo Que y sea que productivo. todos, claro, bueno, que sea productivo es una cosa y que además sea exclusivo lo que hay allí para tu ganado. Y eso es lo que Ujú. ya no es compatible con la conservación. Si tú tienes que permitir que hayan tus caballos para producir carne, juntamente con ciervos, con otros animales, y ha de ser así, en lo que sería el área productiva, la matriz productiva. Pero los caballos y los toros salvajes, los tauros que quieran recrear, serían un poco para recuperar espacios salvajes que sean autosuficientes, porque necesitan también grandes herbívoros. Los grandes Claro. herbívoros se caracterizan por procesar una gran cantidad de materia vegetal. Comen mucho, en definitiva, comen mucha cantidad de materia. Si Ujú. no hay estos herbívoros que se comen esa cantidad de materia, esta materia vegetal se va acumulando como necromasa, como biomasa muerta. Esa biomasa muerta lo que hace es propiciar para empezar, la posibilidad de fuegos de gran intensidad y Incendios. extensión. Pero no solo eso, es que es nutrientes que están inmovilizados. Están Ujú. inmovilizados y no forman parte del dinamismo que tendría que tener si hubieran esos grandes herbívoros. Los grandes herbívoros lo comen, lo defecan y por tanto ponen los nutrientes otra vez en acceso para las plantas. Y lo Por tanto, defecan por diferentes espacios, se van moviendo, ¿no? No, no están en un sí, cercado pequeño, sino que tienen su espacio para poderlo sí, no repartir. solo los trasladan Claro. en el espacio, sino que hacen todo el sistema mucho más dinámico, mucho más rápido. Y mucho más rápido quiere decir mucho más productivo. Si es mucho más productivo, puede albergar a sí mismo mucha más vida. O sea que es una cascada. O sea, ahora podemos mantener X caballos y X toros. Si los hacemos funcionar de forma natural, podrán vivir esos y más probablemente, y todos los demás herbívoros, porque lo que hacemos es acelerar todo el ciclo de la materia. Hacemos que el carbono, el nitrógeno y demás fluyan mucho más rápido, lleguen a las plantas más rápido, produzcan más y eso puede alimentar más animales. O sea, es un feedback positivo que ahora estamos desgraciadamente en un feedback negativo. Estamos cada vez produciendo menos porque estamos acumulando necromasa, estamos acumulando biomasa vegetal muerta en lugar de acelerarlo. Y eso pasa en todos los ecosistemas cuando se ha estudiado. Cuando faltan grandes herbívoros en la Tierra, cuando faltan las ballenas en el mar, pasa lo mismo. Las ballenas movilizan muchos nutrientes y hacen que el mar sea más productivo porque traen nutrientes del fondo a la superficie, eso hace crecer más fitoplancton y eso hace que haya más pesca y eso hace que haya mucha más productividad en general, ¿no? O sea Las que eso heces es que mueven a la zona fótica, ¿no? Además, facilita exacto. fotosíntesis, captura dióxido de carbono, ¿no? O sea, que tiene todo un beneficio enorme. Sí, sí, y eso repercute en el clima. O sea, que estamos hablando en general. Es que haya muchos herbívoros que abran espacios hace que las zonas que no están cubiertas por árboles, sino por hierba, por ejemplo, reflejen más luz. Eso quiere decir que más luz de la Tierra se va otra vez al espacio. Y eso quiere decir que aumenta el albedo, que aumenta la reflexión de la luz y eso baja la temperatura del clima. O sea que todo lo que se dice muchas veces, ¿no? Que la crisis climática y la crisis biológica están íntimamente ligadas porque se interfieren una en la otra y se agravan o se mejoran una a la otra según cómo actuemos. Están interconectadas. Ujú. Muy bien. Y bueno, para ir acabando y pasar a ver al chat si hay algunas preguntas posibles, una última también pregunta que teníamos en mente desde el laboratorio que queríamos hacerte es cómo crees, tanto que este es el laboratorio filosófico del antropoceno y del decrecimiento, cómo crees que las estrategias de rewilding pues, pueden simpatizar, pueden congeniar con la apuesta por el decrecimiento que también está recomendando cada vez más la ciencia. ¿Crees que son compatibles?
Y tanto que son compatibles. Es que vuelvo otra vez un poco al ejemplo que os he puesto antes, que somos como un gas que lo invadimos todo, ¿no? Mm, Eh, Resulta que no es así, que no puede ser así, que tenemos que dejar espacio también al resto de fauna y flora. Y eso significa pues de crecimiento. No mm, significa mm, más cada vez, ¿no? mm, Necesitamos espacio para producir, claro que sí. Somos muchos, sí. Pero es que necesitamos que todo el espacio natural siga existiendo porque nos mantiene también incluso las partes no productivas. Y ese decrecimiento nos lo tenemos que aplicar en todas las etapas de la vida y en todas las fases de nuestro propio ser, ¿no? Desde decrecer como especie, siendo cada vez menos, no cada vez más, mm, porque la Tierra es un espacio finito y no puede albergar infinitos humanos, hasta decrecer también en todo lo demás, en toda la producción de todo tipo, agrícola, ganadera, de materias primas, de todo. Y eso tiene que ser así y eso significa que muchos tendremos que renunciar a la vida que tenemos porque no todo el mundo puede vivir como vivimos los occidentales. O sea, no mm, queda más mm, remedio que para que ellos puedan vivir un poco mejor, nosotros tenemos que vivir un poco peor. Eso no significa volver a las cavernas, ni muchísimo menos. mm, mm. Significa aprovechar mejor lo que tenemos y hacerlo de una manera mucho más equitativa para todo el planeta, para todos los seres del planeta, humanos y no humanos. Claro, claro, que no estemos consumiendo, ¿no? Como se dice a veces, como 3 planetas y medio, 2 planetas y medio, ¿no? Ese overshoot, esa extralimitación que tienen muchas de nuestras sociedades occidentalizadas. Pues muy interesante, Josep. Con todo lo que nos has dicho, yo creo que también pues, se ve un poco el papel que pueda tener cada persona, diferentes colectivos, desde diferentes niveles de la sociedad, ¿no? A escala personal, en lo que podamos decrecer, pues bienvenido sea, porque si, y a nivel político, social, colectivo, pues también, porque decreciendo podemos dejar más espacio a la naturaleza salvaje, que hace falta, y ya vemos que hay razones de sobras para dejar que florezca. Y entonces vamos a ver si tenemos algunas preguntas por ahí de los que nos han podido escuchar en directo y a ver que... Sí, por aquí encontramos algunas. Por ejemplo, nos preguntan lo siguiente, Josep. ¿Crees que es viable plantear una recuperación de zonas salvajes reduciendo al mínimo o incluso a cero el número de depredadores? No. Los depredadores forman parte del ecosistema y son necesarios. Sin depredadores, los ecosistemas no funcionan. Eso fue lo que se intentó en Yellowstone. O sea, Ujú, se mataron los lobos para poder tener más ciervos, porque se decía que, bueno, pobres ciervos, ¿no? Los lobos se los comen. Pero es que mm, a la que eliminas los lobos, los ciervos incrementan su número, acaban con la vegetación, acaba habiendo mucha densidad y eso significa transmisión de más enfermedades, con lo cual su propia vida, la propia vida de los ciervos es todavía mucho peor que cuando había los lobos. O sea que no, los depredadores son necesarios y no se pueden obviar. Los mm. depredadores forman parte de la evolución. Si no, tendríamos que cambiar toda la biosfera de estos 4.500 millones de años de evolución. Complicado, claro. Los grandes depredadores justamente no hacen ese, lo que se dice también desde el rewilding, ese efecto de cascada trófica, ¿no? De que cubren dinámicas funcionales de otras especies. Y yo creo que el ejemplo de Yellowstone es el ejemplo quizá más viral, más conocido, ¿no? De que se ha podido ver un poco ese efecto. Pero ahora, bueno, en relación con esta pregunta pensaba también en otro proyecto de rewilding, otro experimento, ¿no? Que al principio pues, fue muy criticado porque yo creo que no estaba muy bien diseñado, muy bien planteado, que es el de Holanda, ¿no? El Sí. experimento de, bueno, el proyecto de rewilding de allí, dos Bar Plassen, donde se hizo un cercado, me parece que eran unas 5.000 hectáreas o algo así, no era una superficie muy grande, donde tenían grandes herbívoros allí semisalvajes o asilvestrándose, pero claro, no habían grandes carnívoros, no había depredadores. Y lo que se vio es al cabo de unos años como la población de herbívoros silvestres, al no tener controladores naturales, ¿no? De sus poblaciones, aumentaban el número y eso les llevó pues en invierno pues acabaron con los recursos y muchos más murieron de inanición, ¿no? Entonces parece paradójico, parece contraintuitivo, pero muchas veces incluso reintroducir lo que decías, grandes depredadores en un ecosistema que han sido extirpados, pues puede incluso favorecer las poblaciones de los herbívoros, porque van a controlar un número pues más o menos razonable dentro de las dinámicas ecosistémicas. Mira, un ejemplo muy tonto. Sales a la calle y ves las palomas de la ciudad. Y te fijas un poco y miras el estado en el que están. Es muy lamentable. Las ves, muchas de ellas enfermas.
Mm, y están enfermas por las altas densidades, porque no tienen suficientes depredadores. mm. Simplemente eso. O sea que lo tenemos, no tenemos que irnos ya, no, no, salir a la calle y lo ves. Y, sí, y de hecho, claro, en una zona también de concentración, ¿no? Se produce, a veces se produce ese efecto de spillover que a veces se dice, ¿no? De que pueden encontrar una sobreabundancia de recursos, sobre todo en zonas de asentamientos humanos, ¿no? Se benefician de esos recursos a corto plazo, pero a largo plazo pues desarrollan muchas enfermedades. Y además Sí, sí, sí. enfermedades que incluso a veces saltan a nosotros por zoonosis, ¿no? Mm, hace falta ese equilibrio. Más preguntas por aquí. Eh, preguntan, ¿el rewilding se puede beneficiar del reconocimiento de derechos de la naturaleza? Bueno, buena Pregunta pregunta. complicada. Sí, complicada, complicada. Claro, claro, yo creo que la naturaleza tiene derechos. Lo que pasa es que es difícil materializar eso desde el punto de vista legislativo, porque Mm, supongo que reconocerle derechos a la naturaleza, ya cuesta reconocerle derechos a los animales muchas veces en muchos países, reconocerlo a una entidad todavía más abstracta para muchos, que es la naturaleza, como un es difícil. ecosistema o... Sí, sí, sí. Pero evidentemente que los tiene. Bueno, los tiene. Yo creo que los tiene por el hecho de que, incluso, repito, volviendo a lo de antes, para mí lo tiene intrínsecamente, pero incluso volviendo a lo de antes, siendo egoísta, es que si no le reconocemos esos derechos, lo vamos a sufrir nosotros, porque en definitiva nosotros formamos parte de la naturaleza. Y por tanto, incluso siendo egoísta, tenemos que reconocerles ese derecho porque nos beneficia. A veces parece que si no hay una protección seria, ¿no? Que manifestada a nivel de una legislación, pues parece que se sobrepasa el abuso, ¿no? de una entidad. Sí. El problema es que a veces tenemos, algunas veces, tenemos legislaciones muy buenas, pero desgraciadamente como la ciudadanía no lo interpreta la naturaleza como una cosa que tenga derechos propiamente dicho, Mm, repito, esté reconocido en el Código Civil y en el Código incluso penal, pues a veces los jueces no se atreven a imponer las sanciones cuando comete un delito ecológico mm, y quedan pues impunes delitos que son tanto o más graves que realmente actuar sobre cosas materiales que tienen propietario. mm, Parece incluso que el patrimonio común no tenga valor respecto al patrimonio individual. La propiedad privada parece que prevalezca incluso por el patrimonio de todos, que es la naturaleza. Y eso no mm, tiene que ser así. No puede ser así. Bueno, no sé, a lo la mejor importancia de los bienes comunes. sí, sí, igual soy muy inocente y muy crédulo y muy ingenuo, pero creo que tiene que ser así. Tenemos aquí otro comentario que nos dice, es una pena que muchas veces sea la cuestión económica el argumento de peso para llevar a cabo o no proyectos de este tipo, o bien un enfoque instrumental que pone por delante nuestro beneficio. Qué difícil parece aproximarse de su punto más abierto y humilde al que hacíais referencia. Claro. Eso que dice esta persona tiene toda la razón, pero es que además incluso desde el punto de vista económico tampoco es real que la protección de la naturaleza sea cara. Porque se ha visto, se hizo un estudio aquí en Cataluña, se volvió a hacer otro estudio igual en Andalucía, se ha hecho en muchos otros lugares, y cada euro que se invierte en conservación de la naturaleza o en recuperación de la naturaleza revierte a la sociedad en 8 euros. O sea, uno por 8. Lo que pasa, el problema que tiene es que no salen los balances económicos de las empresas, sino que es un beneficio global de la sociedad. Y entonces parece que no sea tal. Pero yo a veces pongo un ejemplo muy concreto. En Nueva York tenían un problema muy grave con el agua, porque necesitaban una cantidad enorme de agua para potabilizar, para dar a una población tan grande, y tenían dos soluciones. Una, tecnificar el proceso, coger agua contaminadísima que les llegaba de donde sea y mediante mucha ingeniería y mucha técnica conseguir un agua que podían dar a beber a la gente, o conservar un espacio muy grande para que el agua estuviera ya en condiciones y les llegara a ellos. Y optaron por esto segundo. Nueva York, la ciudad, es propietaria de un espacio muy grande, natural, en el que no se permiten determinados usos para conseguir tener un agua que les llega en condiciones y sin tener que gastarse muchísimo dinero en tecnología para proporcionar ese agua de calidad a la ciudad. Con eso han conseguido proteger un espacio enorme.
Mm. Y ya digo, es por interés puro, es egoísmo. No hay aquí ningún otro interés que ese. O sea que, en definitiva, repito, incluso desde el punto de vista egoísta nos interesa conservar la naturaleza. Claro, pero que tampoco quiere decir que nos tengamos que quedar ahí, No, sino que también podemos valorar la naturaleza, como decías, ¿no? Antes, también por su propio valor intrínseco, ¿no? De que tiene sus propias capacidades, que podemos incluso maravillarnos por ella, y está bien dejarle ese espacio, ¿no? También se lo merece. se lo merece, se lo merece. Muy bien, pues parece que ya están por ahora los comentarios que tenemos. De momento no han salido más preguntas. Y no sé si quieres comentar algo más, Josep. Si tienes tú alguna última reflexión que quieras aportarnos. Bueno, no sé, igual no hemos hablado de todo lo que se puede hablar del rewilding, ni mucho menos, Mm, pero bueno, yo creo que como primera pincelada, a lo mejor para muchos de los oyentes o los que visionen este vídeo, pues supongo que a lo mejor es útil, ¿no? Y a lo mejor eso les hace preguntarse un poquito más y querer mm, investigar un poco más, ¿no? Que al final es lo que sí. nos interesa a todos. Lo que me gustaría es que transmitir un poco es que el rewilding, vuelvo a la frase del principio, es esperanza. Mm, Es esperanza y no caer en la ecuanimidad, en saber que podemos, que se puede, que no todo está perdido y que además para eso necesitamos implicarnos todos, mm, no de forma puntual. Y eso es importante en cada gesto. Antes no te respondí un poco a eso, pero cuando vas a comprar, ese gesto de decidir qué compras ya es importante sobre la biodiversidad. Porque no es lo mismo comprar una manzana que viene de la otra punta del mundo que comprarla del agricultor que tienes al lado. La repercusión ecológica no es la misma. mm, O sea que, por ejemplo, yo qué sé, yo vivo en Barcelona, la fruta y verdura que se consume en Barcelona hace una media de 5.000 kilómetros antes de llegar a nuestro plato. cinco qué mil barbaridad. kilómetros. Es una barbaridad impresionante. Pero es que lo bueno del caso es que estamos produciendo aquí tomates que se venden en el centro de Europa y estamos comprando tomates a Holanda. Claro. ¿Por qué? No se entiende. Mm, Llegó a mm, haber mm. el caso curioso de dos camiones que transportaban tomates que chocaron frontalmente en Francia. Uno venía de Holanda y otro venía de Murcia, me parece. Ostras. Chocaron y cayó toda la carga de tomates de los dos camiones. Dices, pero ¿qué es esto? ¿No? Es inconcebible, no tiene lógica. Mm, mm, mm. Bueno, la lógica capitalista del mercado globalizado. Pues muchas gracias, Josep. Yo creo que con este choque de camiones de tomates, ¿no? Dentro de ese choque se puede visualizar quizá un ápice de esperanza, ¿no? Que puede ser este rewilding, que hemos abordado así muy panorámicamente. Eh, yo creo que daría mucho de sí, ¿no? Y ya para despedirnos, solo una última pregunta, que es con quién nos podría recomendar que habláramos más de rewilding, porque claro, seguramente algunos oyentes pues, han quedado con ganas de saber más. ¿Y con quiénes crees que podríamos hacer futuras entrevistas? Bueno, Me te voy imagino que te vienen muchos nombres, pero... sí, sí, sí. Antes de empezar la conversación, ya estábamos hablando de Jordi Palau, que escribió el libro de Rewilding Iberia. Evidentemente, para mí es casi libro de cabecera, lo tengo aquí. Pero bueno, tenemos También por muchísima ahí. gente muy válida. Tenemos Mm, muchísima gente muy válida aquí. O sea, no tenemos que irnos fuera para buscar gente muy buena, ¿no? mm, Pues yo qué sé. Deli Saavedra, mm, que es compatriota nuestro, es catalán también, pues está dirigiendo una parte importante de Rewilding Europe, ¿no? O sea que mm, tenemos, repito, gente muy importante con la que podemos hablar. Y, y bueno, hay muchísima gente interesante. Ahora me has cogido un poquito en frío porque, mira, ¿ves? Tenemos, por ejemplo, el autor de Producción y Naturaleza, Ignacio Jiménez, un valenciano, mm. pues otra persona muy interesante, un experto en reintroducciones, es el que empezó a hacer muchas de las reintroducciones de Iberá en Argentina, un Sí, ha espacio trabajado en emblemático. Latinoamérica, me parece, sí, sí, es verdad. Sí, sí. O sea, tenemos, repito, gente muy capaz y muy válida, incluso aquí. No hace falta incluso irse fuera, que Mm, evidentemente también podemos hacerlo, ¿no? En Iberá hay
mucha gente trabajando, en la Patagonia también. Argentina está haciendo muchísimas cosas de rewilding muy interesantes. Sería muy interesante también entrevistar a gente de allí porque están transformando espacios enormes, ¿no? Iberá tiene 700.000 hectáreas y el área de influencia 1.500.000. Es que estamos hablando de cosas que a nosotros se nos escapan de escala aquí en Europa, ¿no? O sea que bueno, se puede Genial. hablar de mucha gente. Y los verdaderamente buenos Mm. son los africanos. Y son los grandes ignorados porque, claro, África, todo el continente en sí, tiene los problemas que tiene, ¿no? Pero son los que trabajan rewilding a gran escala o a pequeña escala, porque incluso están haciendo cosas muy, muy, muy interesantes en zonas que no tienen capacidad para albergar a grandes depredadores y los están metiendo. Y cuando la capacidad de carga se supera, los sacan de allí y los meten en otro sitio. O sea que están haciendo cosas bueno, que ojalá se nos ocurrieran a nosotros Podemos aquí. aprender mucho, ¿no? Podemos aprender mucho de ellos. Y tanto que sí. Pues muy Sí, sí, sí. necesario. Pues muchas gracias por las recomendaciones. Lo tendremos en cuenta para las próximas entrevistas que haremos en este ciclo de rewilding. Y ojalá podamos ampliar también nuestra mirada, pues más allá, obviamente, de la península ibérica, de España, de Europa, y para alcanzar, ¿no?, esta mirada sistémica biosférica que nos hace falta. Pues muchas Perfecto. gracias, Josep. Un abrazo y gracias a los que nos habéis escuchado. Nos vemos en la próxima entrevista.